Bienvenidos a este nuevo podcast Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Ustedes ya lo conocen, él es Mauricio López Quirarte, biodecodificador emocional. Y bueno, hoy lo tengo de invitado porque vamos a hablar del discernimiento espiritual. Como ustedes saben, hoy en las redes sociales está lleno de información. Hablan de que viene el apocalipsis y los extraterrestres y la frecuencia de Schumann y bueno, un montón de cosas y un montón de sectas y corrientes espirituales que te hablan de todos estos temas. Y es tanto la información que nos rodea que hay veces que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y por eso hoy Mau pues viene a darnos claves, unos pasos que nos van a ayudar a discernir en qué podemos creer o a qué podemos, en qué podemos guiarnos y qué es totalmente mentira. Y en este momento, Mau, ¿te parece? Muy bien, Gaby. Comenzamos. Somos una dualidad, luz y obscuridad. La obscuridad es nuestra prisión. Son esos egos que nos manejan como marionetas y que nos mantienen en el sufrimiento. La luz es la que nos permite ver quiénes somos en realidad y cómo podemos vivir en armonía con el universo. Descubre tu verdadero ser. Exprésate. Una aventura de autoconocimiento. Gracias por invitarme, Gaby. Sí, fíjate que vivimos un momento muy importante donde efectivamente está habiendo una serie de corrientes que tratan de explicar este fenómeno llamado el despertar o este cambio de dimensiones, o no sé cómo llamarle, todo esto que está sintiéndose que está transformando al planeta y siento que al universo, ¿no? Donde vivimos. Y entonces hay una serie de corrientes, una muy famosa es la famosa corriente New Age. Sí, exacto. ¿No? Y bueno, y como que tiene toda una serie de ¿cómo se llama? De grupos que lo alimentan y de vertientes, entonces ya es hasta cierto punto caótico. Okay. ¿No? Y te hablan de muchos conceptos, pero creo que hay, digamos, ciertos elementos de culturas, vamos a decir, iniciáticas, que nos hablan de este momento, como es el tema del Kali Yuga, como es el tema de las profecías mayas, como es el tema del apocalipsis de San Juan, etc. Uh-huh. Entonces, o sea, hay una serie de vertientes que te hablan de que el Armagedón, ¿no? Uh-huh. Que te hablan de que estamos pasando una época de transformación de la humanidad, pero no solamente de la humanidad, de la Tierra, ¿no? Y de esta parte, digamos, no sé si de todo el universo, pero por lo menos de esta parte del universo. Y entonces, ante esa situación, pues creo que sí es importante tener elementos de base para poder transitar por este tipo de fenómenos y por este tipo, sobre todo, de sobreinformación, de información y desinformación, para más o menos podernos guiar. Sí, porque yo considero que lo peligroso de esto, de estar viendo toda esa información y creértela, es que la mayor parte de la información está generando miedo. Y vibrar en miedo, pues obviamente baja tus defensas, baja tu vibración e incluso pues te puede afectar a nivel personal e interpersonal. Eso es lo que yo creo. Yo sostengo mucho que entonces en este camino que estamos platicando es súper importante hacer el famoso camino místico, uh-huh. Que no es otra cosa que el camino hacia el conocimiento de ti mismo, okay. ¿no? Entonces, porque resulta que conociéndote a ti mismo, empezándote a observar, ver qué es lo que te lastima, qué es lo que te duele, qué a lo largo del día, qué pensamientos te abruman, qué emociones te mueven, etc. Ese proceso donde empiezas a hacer cosas tan simples como lo que estoy diciendo, te va a empezar a ayudar a tomar conciencia que estás muy movido cotidianamente por tus pensamientos y emociones. Uh-huh. Y en la medida que empiezas a trabajar precisamente en tu mente y en tus emociones, aparte de que mucha gente, por ejemplo, puede tener una dieta de alimentos muy sana, sin embargo tiene una vida muy caótica porque emocional y mentalmente no está estable.
Claro. ¿no? Entonces, Sí. siento yo que incluso es más importante la alimentación correcta de tu mente, tus pensamientos Y de emociones, que inclusive que la alimentación física. claro, ya lo decía Jesús, ¿no? Es más importante lo que sale de ti que lo que entra a tu cuerpo. Exacto. Algo así. No, sí, tienes razón, porque lo que sale de ti es lo que tú estás expresando por lo que piensas y sientes, Ajá. ¿no? Y lo que entra normalmente pues sería los alimentos físicos, pero acá estamos hablando de alimentos de ideas, de pensamientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a dónde te lleva el camino interno? A ese autoconocimiento y por ende a un mejoramiento de tu manera de pensar y sentir. Uh-huh. O sea, inevitablemente cuando vas hacia ti, vas a empezar a tener la necesidad de empezar a corregirte, de empezar a corregir el tipo de pensamientos que te lastiman. Yo estoy convencido que todo pensamiento que te lastima es un pensamiento equivocado. Uh-huh. O una programación, sí. Por eso, es un pensamiento equivocado. Todo pensamiento que te lastima está equivocado, de base. Sí, sí. ¿Sale? Entonces, al observar tú ese pensamiento que te está lastimando, cuando tú lo colocas en positivo, resulta que cuando lo empiezas a alimentar en el sentido contrario de cómo lo vienes alimentando, resulta que te empiezas a sentir mejor. Uh-huh. Y es una manera súper útil y eficiente, eficaz para empezar a hacer un proceso de entrenamiento de la mente. Claro. Donde empiezas a cambiar estos procesos en automático que llevabas, al poner atención más en ellos, y empiezas a corregir, pues te llevan a mejor puerto, porque empiezas a tener un pensamiento más sano hacia ti y hacia los demás. Entonces eso siento que es fundamental, sí. Porque eso aparte ¿a dónde te va a llevar? A que tengas la capacidad, no porque lo veas en un libro, no porque lo escuches en un video, no porque lo escuches en otra persona, vas a empezar a tener la capacidad de escuchar a tu voz interna y a tu maestro interno, que es ya cuando empiezas a hacer estos procesos más complejamente, empiezas a bajar información de planos superiores y donde empiezas a conectarte contigo mismo y entonces es un conocimiento verdadero. Uh-huh. ¿Sale? Ahí es cuando empiezas a cotejar que eso que tú leíste acá coincide con lo que tú estás viviendo y gestionando ya internamente. Claro, y lo que pasa es que a veces las personas tendemos, bueno, yo en algún momento fui una persona muy fanática y brincaba de aquí para allá, ¿no? En sectas, religiones, porque no me conocía, entonces al lugar al que llegaba me lo creía todo. Eso. Entonces cuando te empiezas a autoconocer, con muchas herramientas que actualmente existen, como por ejemplo conocer tu raíz, heridas de la infancia, conocer cómo funciona tu cerebro y el poder que tiene tu cerebro y tu cuerpo. Sobre todo la mente inconsciente. Es cuando tú dices, esto que está allá afuera que me están compartiendo no tiene lógica, porque yo ya sé cómo funciono, yo ya me conozco. Y dice una frase, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Perfecto, qué bueno que lo mencionas eso, fíjate. Entonces es súper fundamental saber uno cómo, en lo básico, cómo funciona el cuerpo, en lo básico, cómo funciona tu mente inconsciente, que es la que está determinando mucho de lo que nos pasa. No me voy a meter a ahondar en eso porque lo podemos ver en otra ocasión, hablar particularmente de esas cosas. Ya hablamos en una ocasión sobre el tema de las enfermedades. Entonces con ese se pueden dar una gran idea de cómo opera el cuerpo. El propósito de la enfermedad, así se llama ese podcast. Creo que también hablamos de la mente inconsciente, creo en ese. Creo, ahorita no me acuerdo de él. Bueno, el caso es que cuando tú vas viendo verdaderamente cómo funcionan las cosas a través de ese autoconocimiento, entonces resulta que ya tan fácilmente cuando escuchas a otra persona, ya no te la crees tan fácilmente. Sí. ¿Sale? Ya no eres un borrego. Ya no estás aborregado, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Basarte en eso, pero sobre todo, y yo siempre reitero cuando doy pláticas de salud consciencial y de este tipo, siempre reitero, no sigan a los gurús. Ok. ¿Vale? No sigas a ningún gurú. Lo que debes de seguir son principios. Principios divinos. O sea, ¿quieres ir hacia la verdad de algo? Básate en principios. Entonces, el amor, que es una fuerza poderosa, es la fuerza más poderosa que hay en el universo, cuando tú la divides
como si fuera un prisma, la divides en sus distintos componentes o en sus distintas expresiones, es cuando salen los principios. Okay. O sea, cuando surge la verdad, la honestidad, la templanza, la paciencia, el discernimiento, etc. O sea, como parte de eso, de la comprensión, el entendimiento, etc. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que como los principios son algo que que forma parte del universo, que son una expresión del universo, que son una expresión de Dios, el mejor guía que puedes seguir son los principios, porque son una expresión divina. Claro. ¿No? Y esos principios son universales, o sea, son iguales para cada ser humano. Tú te vas a China, Japón, a donde tú quieras. Y funciona. Y si hablas de respeto, en todas partes es igual. Si hablas de verdad, en todas partes es igual. Si hablas de puntualidad, en todas las partes sería igual. Entonces, ¿qué te dicen los principios? Que no te permiten equivocarte. Okay. O sea, si tú sigues principios, no te permiten equivocarte. Y toda persona que sigue principios como práctica cotidiana de su vida para, sobre todo, enfrentar las distintas situaciones que vive en la vida y sobre todo los momentos difíciles, necesariamente va a desarrollar virtudes. Y entonces se va a volver un virtuoso. Y el virtuosismo te lleva a tener un claro discernimiento. ¿Por qué? Porque tienes paz interna, serenidad, tranquilidad, porque eres prudente, porque eres ecuánime. Fíjate lo que hacen, lo que provocan los principios. Y como consecuencia de eso, entonces puedes tener un mejor discernimiento. Okay. O sea, los principios te ayudan a tener un discernimiento más claro, vamos a decirlo, una clarificación de los fenómenos y de las cosas que vives. Pero ¿te parece bien si lo ponemos en ejemplo y lo explicamos como más con manzanitas sí, y palitos? Sí, y me gustaría con esto entrar otra vez al tema de las leyes herméticas. Okay. ¿Por qué? Porque el universo, como parte de su funcionamiento y operación, pues, se rige por leyes, ¿no? Entonces, en esta tercera dimensión tenemos unas leyes. Exacto. Qué bueno que lo planteas así en esos términos. Esas leyes las podemos ver en física, en química, etc. La ley más evidente que podemos ver en física es la famosa ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, esa ley de causa y efecto que ves en la física, ¿no? Y que es súper reconocida, creo que nadie la puede poner en duda, pues resulta que no nada más afecta a la física, afecta a todos los planos de realidad. Claro. Y todos los fenómenos, ¿sale? Esa ley cósmica, herméticamente hablando, se llama la ley de la causalidad. Okay. ¿Sale? Entonces, si yo estoy escuchando cosas tan locas como decir, no, pues aquí de la nada surgió un mosquito, pues es un absurdo. No, porque si está el mosquito, debe de haber una causa. Una causa, exactamente. Claro. De hecho, esto me lleva a pensar, por ejemplo, en corrientes, y es que esto lo tengo bien presente porque he escuchado que dicen, ¿no? A conferencistas, tú vive, ¿no? Tú disfruta. Exacto. Tú puedes hacer lo que sea porque Dios no te va a castigar. Bueno, eso es cierto, Dios no castiga, pero casi te dicen, haz lo que quieras y no va a haber consecuencia, ¿no? Porque eres Dios. Exacto. Entonces, ahí estás rompiendo esa ley. No es que la estés rompiendo, porque no la puedes romper. No hay manera de romperla. Sí, bueno, la ley opera, independientemente, ¿no? de que tengas conocimiento o no de ella. Lo que sí es que los efectos, como es la ley de causa y efecto, los efectos que tú estás generando con eso, pues no van a ser muy buenos a tu favor. Claro, o sea, vas a tener consecuencias. Exacto. O sea, si te andas acostando con uno y con otro y con otro, porque te dicen que tú vivas, ¿no? Tu sexualidad al 1100, pues o por supuesto que va a haber una consecuencia. Que te digan, no, usted practique la masturbación, sobre todo como hombres. En mujeres tengo entendido que no hay bronca que se masturben. ¿No? El hombre tiene ese problema, que el que pierda su simiente, ¿sale? Hay muchas vertientes que dicen, por ejemplo, pues tiene efectos, tiene consecuencias, ¿sale? Entonces, bueno, ahí es todo un tema para estudiarlo y profundizar, pero el tema es el que está muy de moda el tema, esto de lo que estás diciendo, y está de moda de ser ateo, ¿no? Ser capitalista y ateo. Ok. ¿Sale? Es como que lo in.
¿Ah, sí? No creer en Dios y lo que dices, ¿no? Tener una vida de múltiples, ¿cómo se llama? Experienciaciones, experimentar todo tipo de cosas, Sí. ¿no? Pensando que no va a haber ninguna consecuencia de eso, ¿sale? En el Incluso sistema... te dicen, ¿no? O sea, incluso tú puedes ser una persona que mata y casi que eres un narco, pero si tú no cargas con culpa y si tú estás tranquilo, no importa, te vas a ir al cielo. Exacto. Porque es lo que Dios quiere experimentar. Así es. Y es cuando ves a los narcos que se dedican a matar gente, a asesinar, a ir en contra de los principios básicos, que es la vida, el respeto de la vida. Ajá. Y los ves bien mochilas por otro lado, ¿no? Poniendo su santito y no, Dios, Sí, por claro. favor, protégeme, o sea... Yo le pongo varo a la iglesia, ¿no? y por acá mato y ya me voy al cielo. Exacto. Y acá lo interesante de esto es comprender mucho que este tema de que Dios haya colocado en el universo estas leyes es precisamente para que Él, digamos, que nos permita experimentarnos a nosotros mismos. O sea, que seamos capaces a través de este conjunto de leyes que gobiernan el universo de poder sufrir nosotros nuestra propia creación. Ok. ¿Sale? Entonces, todo lo que me llegue de información que esté contraviniendo a este principio, pues ya de entrada ya me sirve para decir, a ver, esta información está mal, ¿no? Y este principio es súper evidente poderlo vivir en carne propia. Ponte a comer todo un mes hamburguesas y Coca-Cola. Sí. Y observa qué pasa en tu cuerpo. Va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Ponte un mes y trata de estar tomando alcohol todos los días. Claro. Y O vas drogándote todos los o días. drogándote todos los días. Y vas a ver la causa y efecto, cómo esa ley está operando y cómo te vas a sentir. Esto me gusta más. Trata un mes, pero con una semana yo creo que basta. Trata de empezar a alimentar el odio y el resentimiento hacia los demás. Y ponte a criticar a todo el mundo lo más que puedas. Sí. Alimenta tu odio lo más que puedas. Cáncer seguro. ¿No? Y vas a ver a dónde te va a llevar eso. Claro. ¿Va? Sí, muchas consecuencias. Y trata de hacer lo opuesto después. O sea, agárrate una semana y trata de tener pensamientos sanos, correctos, no estés criticando a los demás, trata de fluir con el universo, ponte en paz, aliméntate sano, pero estoy hablando acá de alimentación de la mente y las emociones. Y entonces vas a ver si esa ley de causa y efectos existe o no existe, o sea, pon la prueba, o sea, yo te lo estoy diciendo para que te des cuenta, ¿no? Entonces, a ver, si entonces estamos poniendo esto sobre la mesa y me llega información que contraviene esto que estoy diciendo, ¿qué es lo que puedo pensar? Claro, pero bueno, hablamos de la primera ley, causa y efecto. Causa y efecto. Bueno, la primera ley en realidad del hermetismo sería la ley del mentalismo. Entonces, esa ley del mentalismo lo que te dice es que el universo en esencia es conciencia. ¿Sale? Y entonces es como si el universo operara en una lógica de como si fuera un pensamiento de Dios, ¿no? Y entonces el pensamiento es muy sutil, ¿sale? Pero cuando lo llevas a estos planos de realidad, donde se densifica esa sutilidad y se empieza a manifestar más en lo evidente, en la materia, cuando tú vas y observas cómo se constituye la materia, resulta que hay un entrelazamiento de partículas, que lo que te permite ver un pantalón, un vestido, una camisa, etc., es ese entrelazamiento. Y la interpretación que nuestro cerebro, a través de sus sentidos, en este caso a través de la vista, interpreta de eso. Pero si tú vas y observas a través de un microscopio de alto poder y ves de qué se constituye, vas a ver que fundamentalmente son electrones, protones y neutrones. Eso que aparentemente es materia, pues resulta que es energía. Sí, la física cuántica lo dice. Y luego si ves el experimento de la doble rendija, donde ves que el electrón se comporta como onda, cuando de cierta manera lo observas, cuando el observador afecta el campo cuántico, entonces dices, a ver, ¿cómo es esto que lo que supuestamente es materia, el observador puede alterar el campo? Claro.
Entonces, eso es mucho de pensarlo y de meditar sobre ese tema, porque el fundamento del universo es que el universo es mente, es pensamiento, ¿sale? Es conciencia. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Nosotros, como somos un fractal divino, nosotros tenemos la capacidad de pensar. Y entonces, a través del pensamiento es como creamos, ¿va? Entonces, este principio fundamental es: un hombre no puede crear una mesa, no puede crear una silla, no puede crear una edificación si primero no lo pensó. Claro. O sea, tuvo que haberlo pensado primero para poderlo después materializar. Claro. Entonces, ¿qué te dice este principio? Que si llega alguien y te empieza a decir una cosa que vaya en contra de lo que estamos diciendo ahorita, pues vas a decir, ¿sabes qué? Pues, estás mal. Todo lo crea un ente ajeno a ti. Ajá. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ajá, que tú no tienes poder, que tú tienes que pedírselo a alguien más, porque el poderoso puede ser que es la otra persona. Así es. Por ejemplo, eso sería una idea equivocada. Ajá. Porque si tú eres un fractal divino y tienes en base, tienes en tu esencia capacidades similares a las de Dios. Ajá. Hay la frase esta que dice que somos en imagen y semejanza a Dios. ¿No? Un aspecto de lo que somos en imagen y semejanza de Dios es la capacidad de pensar. Ok. ¿Sale? Ok. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un perrito que tiene una conciencia un poco más abajo que la nuestra, el ser humano tiene la capacidad de crear, el perrito no. Ajá. ¿Sale? Nosotros sí. Nosotros sí, porque tenemos un nivel de conciencia que nos permite hacer eso. Claro, claro. Y sabes, algunas personas que han estado pues en alguna religión dirían: no estoy de acuerdo contigo, porque yo lo que he hecho es rezar y pedir, y la Virgencita me cumplió mi deseo, y el patroncito de tal iglesia, ¿no? Sí. O el ángel, ¿no? Ajá, pero... Me encanta lo que dices. Sí. Pero tal vez ellos no se dan cuenta que le pusieron tanta fe a esa petición. La o sea, Virgen de Guadalupe. Exacto, o sea, estaba en tu mente, tú querías algo, ¿no? Había mucha fe y mucho deseo, y cuando lo pides, tú piensas que ese santo o esa virgencita te cumplió tu deseo, te hizo un milagro, pero no te estás dando cuenta que tal vez realmente el que lo cristalizó, por tus ganas de cristalizarlo, fuiste tú mismo. Es correcto, me encanta lo que acabas de comentar. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros somos un fractal divino y entonces tenemos esa capacidad de creación, entonces lo que tenemos que aprender es saber cómo opera el universo en ese sentido, en el proceso de creación de realidad. Entonces, si estamos partiendo del principio del mentalismo, que es que tú, dicen, en donde pones tu mente, pones tu energía. Entonces, cuando tú ya estás solicitando una petición de esa manera, fíjate lo que estás haciendo, y esto va aunado. Todas estas leyes herméticas, todas están operando al mismo tiempo y todas se retroalimentan. Okay. Entonces, si nos vamos de la ley del mentalismo, la juntamos a la ley de causa y efecto, y ahora le metemos la ley de polaridad. O sea, estoy vibrando. ¿Cómo estoy vibrando? ¿Estoy vibrando alto o estoy vibrando bajo? Pienso que me van a robar, tengo miedo que me asalten. Estoy con el pensamiento y con mi emoción involucrando una proyección. Soy causa y entonces estoy proyectando eso hacia el universo. Y entonces el universo, como opera con leyes, ¿qué va a hacer el universo? Por ley de afinidad me va a atraer al individuo que va a hacer que se cumpla eso que yo le estoy proyectando al universo. Claro, o sea, y es muy chistoso porque nada es casualidad, por ahí dicen, ¿no? Puedes estar caminando por la Ciudad de México, ¿no? Que pues es famosa por ser muy segura. Y entonces tú vas caminando con ese miedo, y por acá está pues la persona que quiere robar y está observando a quién va a robar, o sea, está viendo a su víctima, y resulta que tú le llamas la atención justamente porque no sabes que químicamente y mentalmente estás y haciendo... físicamente te estás colocando. Te estás conectando con él. Y vas inseguro. Normalmente una persona que va segura va caminando seguro. Y el que va inseguro, ¿cómo va? Va titubeando, dudando, etc. Entonces, pues obviamente el asaltante va a detectar que tienes miedo. Por ley cósmica, lo vas a traer. Claro. ¿Sale? Y fíjate, esto que dices está bien padre,
porque hay personas que dicen, todo esto de que nosotros creamos y la ley de la atracción es puro choro mareador. Ajá, pero si te pones a analizar tu vida, o sea, tú has creado muchas cosas negativas. ¿Por qué si tienes el poder de crear lo negativo en tu vida, ¿no? Porque ponte a pensar, o sea, algo malo que te sucedió, o sea, recuerda si eso ya lo tenías antes en tu mente. Si tienes ese poder de crear lo negativo, ¿por qué no podrías tener el poder de crear lo positivo? Aquí entramos en conceptos cabalísticos como por ejemplo lo que le llaman el Kli. ¿Qué es eso? Es como si yo tuviera un recipiente que comparado con un animalito, él tiene un Kli más chiquito. Okay. Los seres humanos tenemos un Kli más grande. Y dentro de los seres humanos hay seres humanos que tienen los Klis más grandes que otros seres humanos. Pero ya no entendí que era un Kli. El Kli es como la capacidad de recepción que tienes. Ok. ¿Para qué? Para bajar bloques de alma. ¿Sale? Okay. Entonces los animalitos bajarían, cabalísticamente hablando, bajarían niveles de alma nefesh. Uh-huh. Que son niveles básicos. El ser humano cuando nace, tengo entendido que a los 7 días, cuando es concebido, a los 3 meses, hay distintos momentos donde el ser humano baja nefesh. ¿Sale? Está muy elevado eso que estás explicando. O sea, baja bloques de alma. Okay. ¿Va? Por decirlo así. Y entonces esos bloques de alma se corresponden a niveles de conciencia. Se dice que a los 12 y 13 años, 12 para mujeres, 13 para hombres, baja el ruaj, que es otro nivel de conciencia. El animalito no puede bajar ruaj. Okay. Un ser humano sí baja ruaj. Y entonces nosotros podemos ver la diferencia de cómo un niño antes o una niña antes de cumplir la adolescencia, que lo veíamos con un nivel de inteligencia y una capacidad. Pero nada más le baja el ruaj y de repente lo ves más chispa, más despierto. ¿Qué pasó ahí? Bajo ese nivel de alma llamado ruaj. Y luego llegan otros niveles, puedes bajar otros niveles de ruaj. Y luego puedes bajar niveles de nefesh. Depende del nivel de conciencia de esa alma o de ese ser humano que está experimentando esta realidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso con respecto a lo que estabas comentando? Porque lo estoy diciendo en razón de eso. Okay. Que yo en razón de ese clic que tengo y esas almas que voy bajando, pues tengo mayor capacidad de cosas. Uh-huh. De, por ejemplo, tener más abundancia en mi vida. Uh-huh. Si yo tengo una vasija pequeñita para recibir, entonces voy a recibir muy poquito. Okay. Si yo tengo una vasija más grande para recibir, entonces voy a poder recibir más. Uh-huh. Tanto de lo bueno como de lo malo. Uh-huh. Entonces, no sé si han visto estos fenómenos, sobre todo en las sociedades de masa. En sociedades, por ejemplo, como la China, donde vemos personas que tienen una vida extremadamente monótona, donde van de la casa al trabajo, uh-huh. del trabajo al súper, del súper a la casa. Esa es su vida. Cotidianamente eso es lo que hacen y van a vivir y van a morir haciendo eso. Uh-huh. Es una vida extremadamente monótona, llegan, se sientan en su casa y se ponen a ver televisión. Sí, zombies. Así. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que esa alma tiene un cli muy pequeño. Uh-huh. Y por ende una capacidad de deseo muy pequeño. Se dice conciencialmente que entre más nivel de deseo tengas, más capacidad de cli tienes. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, bueno, voy explicando esas cosas porque es importante saberlo, porque vemos a unas personas en algunos aspectos que son muy conformistas más que otras. Y por ejemplo, ahora en este ámbito del desarrollo espiritual y conciencial vemos mucha gente que tiene un anhelo muy fuerte de adhesión al Padre, ¿no? De ir más allá de lo que normalmente ven, donde reconoce que no venimos nada más como animalitos. No sé si te fijas cuando visitas un zoológico, de repente vas pasando por las distintas partes donde hay animalitos y pues ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que puedes ver ahí? Que están unos acostados, otros están comiendo, otros están jugando, otros están rascando la panza, otros están copulando. Y eso es en esencia lo que están haciendo, ¿no? Van a hacer una cosa distinta. Okay. Y entonces como ser humano dices, bueno, pues hay unos seres humanos que nos comportamos así, ¿no? Venimos a eso, pero hay otros que dicen, no, o sea, no
hay algo más que eso. Claro. O sea, no me llena nada más eso. Sí. Quiero ir por más, ¿sale? Claro. Entonces, bueno, eso tiene que ver con ese clic, Ok. ¿no? Y con esa evolución conciencial. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos conocimientos? Pues que te dan muchas bases para que tú puedas discriminar cuando estás oyendo información de decir, esto es pura tontería o tiene ciertas bases. ¿Por qué? Porque esto que te estoy diciendo tú lo puedes comprobar en tu cotidianidad. O sea, tú puedes ver esta ley de mentalismo combinada con esta ley de causalidad, con esta ley de polaridad, cuando te polarizas, cómo te colocas. Y muy interesante dentro de la ley de polaridad es que tú puedes transmutar esta dualidad. Tú vienes a vivir el frío y el calor para que sepas qué es el frío, porque si no existe el calor, ¿cómo sé yo qué es el frío? Si no puedo contrastarlo con el calor. Si no has vivido la maldad, ¿cómo vas a saber qué es el amor? Exacto. O el odio, ¿qué es el amor? Exacto, ¿no? o el miedo y el amor. Claro. Entonces, venimos a esta realidad 3D a experimentar precisamente esa dualidad para precisamente, basado en esta ley de polaridad, o sea, poder experimentar, ambos polos de la realidad y entonces saber que puedo conciliarlos. Claro. Que eso nos llevaría al famoso camino del medio de Buda y de Jesús. Sí, esto me encanta porque me hace recordar corrientes. Yo en algún momento estuve en una corriente en donde nos decían, tienes que ser muy bueno y el ego es malísimo, ¿no? Y tienes que entrar en una lucha para eliminar al ego. Y obviamente cuando estuve en esa corriente y en ese proceso, en vez de irme mejor, me fue de la fregada, ¿no? Porque justamente no entendía, yo creo que va con esta ley, que tenía que reconciliarme tanto con lo positivo como con lo negativo, porque de hecho, de eso estamos hechos. De luz y sombra. O sea, no puedes querer ser pura luz y agarrar y echar a la basura las sombras y adiós ego, ¿no? Quítate de mi vida, porque es imposible ser pura luz, porque somos una dualidad y es algo que está aquí en esta 3D. Y tampoco quiere decir que sea bueno que seas malo, simplemente, como tú dices, hacer las paces y llegar a un equilibrio, el camino del medio de Buda. Así es. No entrar en esta dicotomía de que esto es malo y esto es bueno. Todo es una experiencia. Y entonces cuando yo empiezo a quitarme mis palomitas de maíz, las ideas equivocadas que tengo sobre la vida, el universo y las cosas, entonces me empiezo a poner más ligerito. Claro. Puedo empezar a comprender más al universo y puedo reconciliarme más con estas leyes y fluir con estas leyes. Claro. La lógica de estas leyes es que cuando tú te alejas en tu cotidianeidad de cómo operan estas leyes y te opones o te contrapones estas leyes en tus actos por inconsciencia, ¿no? Sobre todo, entonces el universo tiene sus mecanismos de autorregulación. Entonces lo que va a pasar es que vas a empezar a sufrir los efectos de esta famosa ley de causa y efecto, llamada en otras vertientes karma. ¿No? Entonces vas a empezar a sufrir el llamado karma. ¿Y el karma qué es? Pues no es un castigo. No es un castigo, es simplemente esta ley que está operando, ¿sale? Y que tú ya estás empezando a vivir los efectos de lo que tú estás creando, donde la idea es que tú vivas tu propia creación para que te des cuenta que eres un pequeño Dios insensato que estás creando puras porquerías. Sí, claro. Y ¿sabes qué es lo peligroso? Que a veces, en corrientes te dicen el karma, ¿no? O sea, esto te está pasando porque es tu castigo. Exacto. Y yo he visto personas que dicen, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Me aguanto en este trabajo donde esta persona me trata mal porque es mi karma y lo tengo que pagar. O estoy viviendo esto a nivel familiar y pues me aguanto porque es nuestro karma. Y ahí, ojo, porque no, o sea, la ley es causa y efecto. O sea, si tú agarras y dices, es un karma que tengo que pagar, te pones en el lado del víctima, ¿no? Pero si tú lo tomas como es una consecuencia de lo que yo he creado, entonces me hago responsable, ¿no? Resuelvo todo este cagadero que he hecho. Y entonces, ahora me hago responsable y busco crear otra realidad. Súper lo que acabas de comentar, porque es muy práctico eso que estás diciendo. Entonces, podemos ver con respecto a la ley de causa y efecto, la ley de correspondencia, que tiene que ver con esto que acabas de decir. O sea, se corresponde el efecto a la causa. Sí. Si yo hago un acto amoroso, la causa se corresponderá en la misma vibración.
A un acto amoroso. A un acto amoroso. Pero si yo estoy haciendo traiciones, abandonos, mentiras, manipulaciones, estoy transgrediendo constantemente a mi prójimo, me estoy a mí mismo transgrediendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues yo soy la causa de que me vaya a regresar todo eso. En realidad el universo no me está castigando, como bien lo dices, sino por ley de causa y efecto y ley de correspondencia, lo que regrese a mí tendrá la misma tonalidad vibratoria. Sí, claro. Vendrá lo mismo hacia mí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Vuelvo a repetirlo. Todo esto que estamos platicando es experiméntenlo en carne propia. O sea, sí. Obsérvenlo en ustedes mismos. Es importante, o sea, estas leyes herméticas, que son espectaculares, que nos dejan ver mucho cómo opera esto, hay que complementarlo con conocimientos, por ejemplo, de cómo funciona el inconsciente. Porque nuestra mente inconsciente, como está basada en el principio mentalismo, lo que hay que saber es cómo opera la mente inconsciente. Donde, aquí lo digo rápidamente, donde la mente inconsciente no discrimina, no hace diferencia entre algo simbólico, algo imaginario, algo virtual o algo real. ¿Qué significa eso? Que debemos cuidar mucho lo que estamos imaginando, sobre todo si lo estamos combinando con emociones, porque la dupla explosiva de la creación de la realidad se llama pensamiento y emoción. ¿Sale? Es importante para complementar estas leyes. Sí, porque hay personas que dicen, es que yo pienso y quiero un carro, pero no se me cristaliza. Ajá, pero es que justamente hay reglas, ¿no? Hay pasos. Así es. Muy complejos. Y uno de los principales es que sí, le tienes que meter pensamiento, pero también debe de haber una emoción de por medio y muchas cosas Una más. Congruencia. Debe de haber una congruencia porque como hay un principio de correspondencia y un principio de causa y efecto, y vivimos en distintos niveles de realidad, a través ya lo he dicho en otras ocasiones, el espíritu necesita un cuerpo sutil llamado alma, el alma necesita otro cuerpo que se llama cuerpo mental, otro cuerpo que es cuerpo emocional y otro cuerpo que es cuerpo físico. Si yo no tengo un alineamiento con respecto a estos cuerpos, todos son causa, ¿sale? Entonces tengo que alinear los distintos niveles de causalidad que yo estoy expresando en el universo para ser congruente y ser íntegro, como es parte de este proceso de creación de realidad. Entonces, si yo estoy pensando una cosa, haciendo otra cosa, digo otra cosa y hago otra cosa, pues estoy haciendo un desmadre. Y entonces me preguntaré, oye, pero no funciona la ley de... No funciona la ley de atracción, ¿no? O no comprendo que mi mente inconsciente está llena de programaciones y entonces tengo programaciones limitantes generadas de mi transgeneracional, mi proyecto sentido y mi época contemporánea, y entonces vengo alimentando por años que no soy capaz de esto, que no me merezco esto, que no valgo esto, que no valgo esto, y entonces eso está reincidiendo en mi creación de realidad. Pero si yo no sé qué opera así, entonces pienso que con unos decretitos que haga voy a solucionar, ya por cuestión mágica va a aparecer, no, a ver, espérame. Entonces hay que cuidar todas esas cuestiones fundamentales y básicas de cómo opera el universo y cómo operamos, para entonces ese proceso de creación de realidad, que lo haga yo más consciente cada vez, tenga entonces cuidado de cómo me expreso en el universo y darme cuenta, gracias a que lo que me pasa afuera es una proyección de mi mundo interno, de esa mente inconsciente, entonces lo que me pasa enfrente me está dejando ver cómo estoy internamente. Y entonces me ayuda a eso que está pasando afuera a hacer correcciones en mí, desprogramarme, reprogramarme y integrarme. Claro, insisto, normalmente las personas lo que hacemos es ver que afuera es un caos y entonces nos ponemos en el papel de víctima y decimos, es que porque allá afuera todo es un caos, por eso yo estoy mal. Y me encanta esto que dices, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer es ver hacia afuera y ver que ese caos en realidad es nuestra creación y buscar solucionar ese caos dentro de nosotros. ¿Y sabes qué ejemplo me encanta de todo esto que acabas de decir? De que a veces nosotros queremos cristalizar algo, pero no estamos conscientes de que en nuestro inconsciente o nuestro subconsciente hay una programación muy fuerte que no nos deja cristalizar. Y me encanta el ejemplo de cuando dice alguien, es que yo no logro cristalizar economía, siempre tengo pobreza, siempre tengo deudas, nunca me va bien, pero... O sea, no te has puesto o no te has dado un clavado a la raíz, ¿no? A tus primeros años de vida, ¿no? Al origen, donde cuando eras niño tú veías
Ajá. O sea, sí, hay muchas cosas que influyen, ¿no? Sí. Pero resulta que cuando eras niño tú veías como tus papás todo el tiempo se quejaban porque no les alcanzaba el dinero y se la vivían con deudas y siempre te decían, hijito, es que es bien difícil conseguir dinero, ¿no? Te fueron programando. Te programaron, tú no estabas consciente, pero vas creciendo y sin darte cuenta vas por la vida con ese pensamiento, ¿no? De, ay, es que no me va a alcanzar, es que tengo que guardar, es que es difícil ganar dinero. Y de pronto llega un punto en donde te topas con la ley de la atracción y dices, sí, ¿no? A huevo, ¿no? Voy a cristalizar un montón de millones y mi Ferrari y mi casa. Y te pones a cristalizar, a decretar y es cuando dices, esto no funciona, no, porque en el fondo sigues con esa programación y como tú decías, por ley de correspondencia, el universo más que nada está conectado con tu emoción, ¿no? O sea, con Pensamientos y emociones. con tus pensamientos, pero a los que le metes esa emoción Convicción. muy fuerte, ¿no? Esa convicción, o sea, Esa tú creencia. por fuera puedes estar decretando, pero por dentro está muy clavada esa convicción de que es muy difícil tener dinero. Es correcto. Entonces, justo por eso no puedes cristalizar y por eso es tan importante lo que tú decías al final. Es importantísimo entender qué programaciones tienes y desprogramar, o sea, es quitarte todo eso que no eres, quitarte velo tras velo. Ujú. Y bueno, ahí entran mucho, como estás tocando el tema de las creencias, de las convicciones y el tema de las emociones, entonces siempre va a haber va a haber en el fondo de todo eso una energía negativa, polarizada en baja vibración, que te está bloqueando, que te está limitando, que no te deja tener esa realización, que no te permite tener la abundancia en el sentido de lo que tú quieres, ¿verdad? Porque normalmente como el universo es extremadamente abundante, si yo estoy vibrando en necesidad, entonces me va a dar mucha abundancia, pero de necesidad. ¿Por qué? Sí. Porque es brutalmente abundante el universo. Y el tema que yo no me estoy dando cuenta es que no lo estoy instruyendo o no me estoy proyectando como ser correctamente para que se alinee a lo que mi mente consciente quiere. Claro. ¿Va? Más aparte hay que sumarle a esto, obviamente, aquí hay que tomar en cuenta mucho eso. Nosotros somos un personaje. Sí. Gaby es un personaje, yo, Mauricio, soy un personaje. Y el personaje está al servicio del alma. Y el alma le vale un madres. Perdón que, ¿Vale madres? Perdón que lo diga así. Al alma le vale madre lo que el personaje quiera. Ok. ¿Sale? El personaje lo que tiene es esto que estamos haciendo, tiene una capacidad, ¿sale? De poder hacer integración de todos estos cuerpos que tiene, de generar un discernimiento y de tratar de jugar con lo que las fuerzas cósmicas le permiten, con lo que los designios de su alma le están permitiendo, y entonces aprender a soltar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay cosas que el alma sabe y uno no sabe. Okay. Eso también es importante. El alma, antes de venir a este plano de realidad, hizo pactos. Y entonces hay cosas que nos van a pasar aunque nosotros no querramos. ¿Sale? Y entonces esos pactos hay que aprender a reconocerlos y hay que aprender a verlos como algo sagrado. Porque el alma lo que quiere es aprender. Es más importante el alma que el personaje. Okay. Volvemos a la lógica básica del juego. ¿Cuál es la lógica básica del juego? El cuerpo está al servicio de la mente. La mente está al servicio del alma. El alma está al servicio del espíritu y el espíritu está al servicio de Dios. Todas las experiencias que tenemos en todos los planos de realidad de este universo y otros, en realidad son experiencias de Dios. Okay. Es Dios autoexperimentándose, donde toda esta información va subiendo a través de todos los seres que existen en el universo. Eso es súper crazy y loco, pero sí opera, ¿no? Entonces... Estás fumado, Mauricio. Estoy bien fumado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo pienso que opera distinto y entonces pienso que es más importante la materia que el espíritu, entonces voy a empezar a tener muchos problemas y muchas broncas y voy a empezar a sufrir brutalmente. En la medida que no comprenda que esto opera así, entonces voy a empezar a pensar que es más importante el personaje que el alma. Voy a empezar a pensar que es más importante mi cuerpo que mi mente. Y entonces estoy
cambiando o alterando el orden de importancia de las cosas y estoy contraviniendo la lógica del juego. Y entonces cuando una persona sufre mucho, en realidad está inmerso en este tipo de cosas. Es exceso de ego. Exacto. Un ego que lo hace que se meta demasiado en la materia, que tenga muchos bloqueos, que tenga muchas limitaciones en sí mismo. Y entonces, como no está comprendiendo esa persona esto, se mete en un laberinto, se mete en un hoyo, se mete en un callejón sin salida, entre comillas. Porque afortunadamente viene otra ley que, aunque no se menciona no se menciona tan claramente, pero es la ley de la evolución. Okay. ¿Sale? No sé si forme parte de las leyes herméticas como tal. Lo debe de hacer porque es una ley fundamental. Porque la pregunta es, ¿qué es eso de la ley de la evolución? Es una ley que inevitablemente es una fuerza sutil que inevitablemente te lleva a que estés avanzando. Aunque no quieras. Aunque no quieras. Okay. ¿Sale? ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que Dios tiene la capacidad de autoexperimentarse y en esa autoexperimentación se va y nos manda hasta casa de la fregada, a la oscuridad total, con una conciencia súper básica. ¿Sale? Y entonces esa conciencia súper básica no sabe quién es, se pierde, no sabe qué está haciendo, ni es consciente de sí mismo. Pero como existe esa ley de evolución, empieza un proceso de ir a través de regreso hacia casa, por decirlo de una manera. De ir de regreso hacia la fuente. Hacia la luz. Hacia la luz. Claro. Entonces llega un momento que en eones y en eones de evolución, los entes que se van configurando, que se van formando a través de este regreso, entonces llega un punto donde dicen, ah caray, ¿qué soy yo? Se empieza a hacer esos cuestionamientos, ese ente. Y sigue evolucionando y empieza a reconocer, decir, ya estoy acordándome quién soy. ¿Sí me veo? Que eso es lo que está pasando ahorita, en este proceso de despertar, donde el ser humano empieza a comprender y entender que es más que un animalito, que es más que nada más venir a reproducirse, a crecer y a morir y todas estas cosas, a comer y tomar. Que eres más que un godín. Que eres más que un godín, exactamente. Que eres más que un empresario, que eres más que un gobernante, que eres más que todo eso. Que eres más que ¿sabes? el personaje. Que eres más que el personaje. Eso es súper importante. Que eres más que el personaje. Sí. Y entonces empieza gracias a esa ley de evolución, vienes haciendo ese punto de decir, ya sé qué soy, ya sé de dónde vengo, ya sé a dónde voy. ¿Va? Y entonces, ¿pero qué permite esto? La ley de la evolución. Okay. Si no hubiera esta ley de la evolución, estaríamos perdidísimos en la oscuridad sin poder regresar a casa. Gracias a la gran inteligencia brutal del Altísimo, dijo, ¿cómo hago para que regresen a mí? Okay. Con la ley de la evolución. Sí, entonces esto me da un poco de gracia, que no tiene gracia, ¿no? Pero me hace recordar las personas que tal vez en estos momentos o en algún momento han pasado situaciones súper complicadas, ¿no? En donde de pronto empiezas a escuchar, eso es perfecto, ¿no? O sea, todos esos toxicidad o conflictos que viven en tu vida, yo creo que operan justamente con esta ley de la evolución, porque es algo que tienes que vivir para avanzar, para evolucionar. Correcto, o sea, y aquí entramos al mecanismo, uno de los mecanismos fundamentales de esto, el dolor. ¿Sale? El gran mecanismo de evolución consciencial, cuando estamos en este plano de realidad de la vida, en este universo, en esta realidad, se llama dolor. Por una parte es la emoción, es un componente súper importante, o sea, vengo a vivir un conjunto de vivencias y experiencias que tengan una carga emocional, y en razón de cómo vivo eso emocionalmente, ¿sale? ¿Me va a producir dolor o no? ¿Me va a producir sufrimiento o no? Y entonces, en razón de eso, por ley de evolución, va a generar en mí ese dolor y ese sufrimiento que haga una toma de conciencia. Vuelvo a repetir, todas estas leyes están interactuando en todo momento. Entonces, todas contribuyen a que el proceso de evolución, del proceso de desarrollo espiritual, conciencial, etcétera, que estamos en este momento experimentando,
pues vaya siendo como lo estamos viviendo. Claro. ¿Sale? Entonces, es impresionante y maravilloso cómo gracias a todas estas leyes, pues no hay pierde. Oye, yo quiero dar un ejemplo antes de que Sí. continúes. Por ejemplo, en esto de la ley de la evolución y el título de este podcast, que es Discernimiento Espiritual, esto me hace pensar en aquellas corrientes en donde te invitan y te dicen, ya sabes, esto de para de sufrir, ¿no? Ven aquí, yo te voy a resolver la vida. O sea, si tú estás aquí con nosotros, todo va a ser hermoso, Sí. todo te va a llegar mucho dinero, tu vida va a ser perfecta. Entonces, si tú aplicas esta ley de la evolución, pues ahí vas a discernir y vas a decir, no es real. No resueno con eso. Claro, o sea, no puede ser verdad porque estés donde estés, de todas maneras, tú tienes que vivir experiencias para evolucionar. O sea, aquella corriente que te prometa que tu vida va a ser perfecta nada más porque estás ahí, no tiene Es lógica. una fantasía. Aquí es súper importante saber entonces que este conjunto de leyes, gracias a su operación y funcionamiento, te pueden ayudar a salir del hoyo. Ajá, ¿Sale? claro. ¿Por qué? Porque pasa un fenómeno bien interesante. Lo podemos llamar la noche oscura del alma, que es cuando a una persona le llueve ácido. Ok. O sea, cuando empieza a vivir una serie de vivencias y situaciones donde pareciera que le están dando unos cachetadones al universo, Los madras. unos madrazos. Y entonces cuando uno ya vive ese tipo de experiencias, uno suelta. Uno llega a la conclusión de decir, Dios, me pongo en tus manos. O sea, cuando uno ya se da cuenta que ha venido haciendo cosas equivocadamente, que se ha basado en el ego, en la cola, en las tripas, en el sentimentalismo, en el drama, etc., todo ese rollo, en el odio, en la amargura, en el miedo, etc. Y entonces ya dice, Dios, ya no puedo más, Ya. me pongo en tus manos. Esa renunciación de uno mismo, por no tener capacidad de direccionar la vida Sí. y ponerse en las manos de Dios, Ah, vibratoriamente es muy alto eso. wow. Yendo al tema de la vibración, de la ley de la vibración. Ajá. Entonces estás en una frecuencia súper alta porque renuncias a tu soberbia, a tu estupidez, A tu a tu ego. ego. El control. Y el renunciar eso, estás vibrando altísimo. Ujú. Te metes en un modo de humildad. Es decir, Ujú. no tengo la capacidad para yo por mí mismo salir de esto. Ujú. Pero de una manera muy correcta. Ujú. ¿Y eso qué hace? Que por vibración, ¡fum!, empiezan a llegar la ayuda. Ujú. Por ley de vibración. Y regreso un poco a lo que estabas diciendo hace rato que no lo comentamos. De esto de poner en la Virgen de Guadalupe y de el santito tal. O sea, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros somos microdioses, ¿sale? Estamos teniendo esta experiencia para crear realidad y ser responsables de nuestras creaciones. Entonces, seguirle dando el poder a otra entidad, seguirle dando el poder a otra persona sobre lo que me pasa, sigue siendo como antilógico. O sea, Dios te está diciendo, hijo mío, yo te doy todas las capacidades para que tú puedas salir autónomamente e independientemente adelante. Ujú. Tú tienes ese poder. Ujú. Te doy un cuerpo Sí, o un porque conjunto estás de cuerpos, hecho a imagen y semejanza, exacto. Tienes unas capacidades, tienes unos talentos, te doy todo este conjunto de cosas, ¿sale? Y el juego se trata de que tú despiertes y sepas lo que eres, un hijo mío. Ujú. Y entonces, cuando un ser humano agarra y se mete en un embrollo y se va a la oscuridad y se mete en el hoyo, pues un poco lo que está haciendo es demostrarle a Dios que es incapaz Ujú. de salir por sí mismo, pero porque él se lo creyó o ella se lo creyó. O más bien es muy capaz de irse al hoyo, ¿no? Porque Que para irte al hoyo también hay que tener mucha capacidad, ¿eh? Es Sobre como todo- los que se suicidan. Para suicidarte debes de tener muchos huevos. No, sin duda. Es cierto lo que dices. Tienes que tener mucha desvalorización y muy poco amor propio. Y eso también es de muchas bolas. Sí, ¿no? claro. O sea, de mucha Sí, claro. de mucha inconsciencia. Y también es válido experimentarlo, ¿no? Pero creo que es más padre experimentar el otro lado. Sí, claro. Entonces, bueno, lo importante de esto es, siguiendo la línea que estábamos diciendo, es comprender que uno mismo está creando su realidad.
que entonces uno mismo lo único que tiene que hacer es reconocer su divinidad. Y al reconocer su divinidad, te reconoces como hijo de Dios. Y reconoces entonces a Dios. Por eso también los materialistas y ateos, ¿sale? Un tema que tienen en contra es ser ateos. Porque lo que va a hacer la vida en algún momento es que les va a poner una tranquiza y los va a poner contra la pared. ¿Por qué? Porque están renunciando a sí mismos, Wow. a reconocer en sí mismos su propia divinidad. Eso es lo que pasa con un ateo. Claro, es como si yo reniego de mi papá. No, es que mi papá no, yo no tengo padre. Entonces, ¿cómo llegaste aquí, compadre? O sea, ¿no? O sea, Sí. ¿quién puso el esperma? Claro, ¿No? claro. O sea, es así de estúpido y de Claro, ilógico. cuando reniegas de Dios, reniegas de De ti ti mismo. mismo. Ese de tu divinidad. es el tema. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Como nosotros en el juego venimos a experimentar el arte de amar, entonces la lógica del juego es, yo les pongo este juego divino para que aprendan a reconocerse lo que son, para que aprendan a colocarse correctamente, que se amen, se respeten, ¿sale? Y entonces la lógica del juego es, ámate a ti mismo, amor propio, ama a Dios y ama al prójimo. Y entonces ya estás alineado a las fuerzas cósmicas y universales, vas en el camino correcto. Y entonces cuando te vas metiendo en ese camino correcto, que mucho te puede llevar de esto, a ese autoconocimiento, a ese camino místico que debes de caminar en la vida, entonces te estás conectando ya con la divinidad, te estás conectando con la información que te baja de los niveles superiores, gracias a que ya tu mente ya está y tú te has sanado, te has quitado tus tapujos, tus ideas absurdas, equivocadas, tus preconceptos, tus ideologías también que te entorpecen, tus bloqueos mentales, todas esas tonterías que te limitan. Y entonces te empiezas a alinear a las fuerzas cósmicas y fluyes. Claro. Y entonces empieza a ver en ti abundancia, pero ahora sí abundancia más alineado a lo que el personaje quiere. Pero gracias a que se lo ganó porque supo trascender el juego, en el sentido de superar todos los obstáculos y comprender, ya entendí, esto opera así. Ya comprendo que soy una chispa divina y que no debo de tener miedo, que puedo fluir con el universo, que no debo tener miedo de lo que pueda pasar. Todo esto es un gran simulador y un gran juego. Y este simulador y este gran juego, pues está gobernado por estas leyes. Por eso es importante saberlas. Entonces, si quieres, le avanzamos. No sé si tengas un comentario. Sí, bueno, en esta parte en donde decías que hay personas que se agarran de los santitos y de otros seres para crear y que no saben que ellos tienen el poder, quería mencionar que incluso la misma Biblia lo dice. O sea, hay tantos párrafos en la Biblia en donde nos muestran una verdad tan impresionante, ¿no? Por ejemplo, esta parte en donde Dios, y desde esta parte en donde sacó a su pueblo de Egipto, que Él les decía, no tengan otros dioses. Y yo me imagino que a eso se refería, ¿no? No les estén pidiendo a santos y a otros, o sea, porque ustedes, o sea, todos somos uno y ustedes tienen esa parte de divinidad. Y el mismo Cristo, el Maestro Jesús, también lo decía, o sea, ¿de qué se admiran de todo esto que yo hago, de sanar, de cristalizar, si ustedes pueden hacer incluso cosas mejores? Es correcto. Entonces, está súper claro. Entonces, en esencia, ¿qué es? Nosotros hemos renunciado a nuestro poder de reconocimiento de lo que somos. Y entonces, al renunciar a nosotros mismos, le hemos cedido el poder a los demás. A lo que tú quieras, externo a ti. ¿Sale? Entonces, el principio fundamental aquí es, si quieres reconectar con la fuente, tienes que ir hacia ti. Claro. Ese es el principio básico. ¿Sale? Bueno, entonces seguimos. Sí, okay, ya hablamos de la ley de causa y efecto, la ley del mentalismo, la ley de la polaridad, de la correspondencia, ya hablamos también del péndulo, ¿no? El péndulo es la ley del ritmo. Ajá. O sea, ¿esa ya hablamos? No, perdón. No hemos hablado de ella. La ley del ritmo va ligada, o sea, todas están ligadas, ¿va? Pero lo que te dice la ley del ritmo es que hay un ir y venir, como si fueran las olas del mar, como si fueran estos ciclos.
¿no? Un momento estás arriba. En otro momento estás abajo. Estás Bien, abajo, bien dicho. claro. Te dice también que te puedes ir de repente, que estás en positivo y te puedes ir hacia lo negativo, vibracionalmente. O sea, se refiere a muchos aspectos. Okay. Se refiere a que no todo el tiempo van a haber vacas gordas, de repente puede haber vacas flacas, por ejemplo, en tu economía. Que no todo el tiempo va a estar dominante este imperio, que así como ascendió va a caer, porque todo fluye, todo cambia. Se refiere entonces esta ley del ritmo a la ley del cambio y a la ley de este ir y venir, ¿sale? A este proceso cíclico que tiene el universo, este proceso cíclico en que opera el inconsciente, este proceso cíclico del día y la noche, este proceso cíclico de inhalar y exhalar, este proceso cíclico de aventar sangre a todo el cuerpo y regresarla al corazón, etcétera, a todos esos ciclos. Entonces, ese ir y venir, gracias a que viene ese ritmo, entonces puedo contrarrestar lo que es estar arriba y lo que es estar abajo, lo que es estar en la luz y lo que es estar en la oscuridad, lo que es estar en el amor y lo que es estar en miedo. O sea, también eso me permite eso, ¿sale? Pero me permite comprender, gracias a eso, que no es monótono en la vida, que va en un flujo de ir y venir, pero como está la ley de la evolución, este flujo de ir y venir va progresivamente, aunque tiene caída aparentemente, luego va a remontar. Okay. Y puede tener caída otra vez, pero va a volver a remontar. Y es como si fuera haciendo esto, Okay, hacia pero arriba. hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, parte de esta ley del ritmo es que yo no me dé cuenta de estos fenómenos, esté tan inmerso en el juego, ¿no? Que no comprenda que a veces me va bien y a veces me va mal y no entiendo por qué a veces me va bien y a veces me va mal. La idea de conocer esta ley del ritmo es que tú, en razón de que ya traes un trabajo interno, ya estás más colocado, alineado a las fuerzas cósmicas, si bien esa ley del ritmo actuando y va en modo descendente, que no te enganches en la densidad, que no te enganches en el miedo, que no te enganches en el odio, para que salgas rápidamente de ahí. Claro, que no te enganches, es que me está yendo mal porque Dios me está castigando. Exacto. ¿No? O es que no logro económicamente salir de este hoyo. ¿Qué te está invitando a eso? Cuando alguien tiene carencia, por ejemplo, económica, lo que está diciendo al universo, o lo que el universo le quiere hacer ver es fíjate cómo eres miserable contigo mismo. Ajá. Fíjate cómo no te tratas con amor. Fíjate cómo no eres abundante contigo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad se lo está diciendo eso, pero regresando a esta ley. Entonces, lo que nos dice todas estas leyes es que al tú estar fluyendo, inevitablemente no te vas a poder sostener acá. Va a haber un bajón. Un bajón. ¿Sale? Pero no te claves en el bajón. Exacto. Pero tú disfruta el bajón. Pero en este momento está poniendo así, wow, me voy con él. Y gracias a cómo opero internamente, porque yo estoy haciendo proceso de creación, o sea, incido en mi realidad, salgo. Wow. ¿Sale? Ajá. Esa es la famosa ley del ritmo. Ah, ¿qué otra ley? Porque ya casi nos tenemos que despedir. Muy bien. Ya vimos mentalismo, ley de causa y efecto, correspondencia, polaridad, vibración, ritmo, y estamos hablando de la ley de generación. Ok, generación. Ley de generación. La ley de generación es fundamental porque estamos en una realidad donde, gracias a la combinación de dos fuerzas, lo masculino y femenino, surge algo. Gracias a eso. Tenemos un cerebro izquierdo, un cerebro derecho. Uno tiene ciertas capacidades y otras otras. Y entonces lo que estamos haciendo, sobre todo en este tiempo, es empezar a utilizar. Hay mucha gente que, gracias a que es materialista y atea, utiliza mucho su mente racional y piensa que todo lo va a resolver con la mente racional. Y entonces no está utilizando este principio de generación, de decir, a ver, yo tengo que balancear mi poder mental a través de una mente racional poderosa, pero sí también una mente intuitiva poderosa. ¿Sale? Entonces mucha gente lo que hace es, como no conoce este principio de generación, agarra y se polariza, se mete en baja vibración y quiere todo resolverlo con la mente racional. Claro. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí?
pues que no va a avanzar, Va a haber un desequilibrio. se va a meter la ley del ritmo, se va a colocar en una situación de no salir del hoyo tan fácilmente. Okay. Se va a mantener bajo, porque todo lo quieren resolver racionalmente. Sí. Y algo que es muy evidente es que la ciencia no puede explicar fenómenos que van más allá de las herramientas científicas que inclusive tenemos en el momento, pero que la mente intuitiva las puede resolver. Uh-huh. ¿Sabes? Otro ejemplo que me encanta con esto de la ley de generación es el error que estamos cometiendo actualmente con esto del machismo y el feminismo, ¿no? O sea, tú dices, la ley de generación es, para que tú puedas crear, necesitas estos dos polos, ¿no? Para generar necesitas positivo, negativo, masculino, femenino. Entonces, ahorita que están las mujeres peleadas con los hombres y los hombres con las mujeres, pues igual lo mismo, estamos bajando la frecuencia porque no estamos entendiendo que necesitamos de los dos polos para ser más fuertes. Así es. Aquí no debemos de confundirlo con la ley de polaridad, ¿verdad? Uh-huh. Sino estos principios son en realidad complementarios. Uh-huh. Bien dices, sí son polos, porque por ejemplo en una pila vemos el polo positivo y polo negativo, y gracias a que existen los dos se crea un campo magnético. Claro. ¿Sale? Entonces fíjate lo que genera simplemente la existencia de dos polos, uno masculino y uno femenino, una tercera fuerza, un campo magnético. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, acuérdate que el universo está constituido de electrones, carga negativa, protones, carga positiva, neutrones, carga neutra. Entonces vemos ese principio de generación. Entonces el pensamiento tiene que se basa en este principio fundamental. Para que alguien pueda ser muy creativo, está basado en ese principio. Donde vemos con más evidencia este principio de generación, obviamente lo vemos en el sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que una hembra con un macho se hace planta, animal o lo que sea, o bestia, o ser humano, vemos que si una mujer tiene relaciones con un hombre, puede concebir un tercer ser humano. Entonces ahí se ve súper evidente este principio, pero en realidad este principio opera en todo. Gracias a ese principio hay creación y hay movimiento. Es el principio de generación. Okay. Se generan las cosas gracias a eso. Okay. Entonces, bueno, tenemos todas estas leyes que son un buen fundamento para aprender a discriminar si una información que estamos leyendo, si estamos viendo, que nos están compartiendo, etcétera, por la vía que sea, saber, basado en estos elementos, decir, esto me hace coherencia con esto o no. Oye, Mau, ¿hay una ley que hable de la unificación, la ley del uno o algo por el estilo? Bueno, hay una cosa que se llama la ley del uno, ¿sale? Que te habla de toda una serie de cosas, ¿no? Pero en esencia, como todo viene de la fuente, todo es uno. Y entonces todo es una congruencia, aunque pareciese que no hay congruencia, en realidad es una congruencia brutal. ¿Sale? Todo esto entonces hacia donde va por ley de evolución y por todas estas leyes es hacia la unificación. Es que yo menciono esta ley porque también esta ley nos puede ayudar a discernir si algo que escuchamos allá afuera es verdad o no. Porque si tú llegas a una corriente en donde te dicen, no, es que tú eres superior a los demás, o sea, ya por el hecho de estar aquí y ya tienes ciertos niveles y ciertas facultades y los otros son unos dormidos, ¿no? Entonces ahí, ojo, porque eso no va con la ley del uno, todos somos uno y no tendríamos por qué juzgar ni sentirnos superiores a los demás. Súper lo que dices. Entonces, lo que está haciendo ahorita la élite, por ahí dicen, ¿no? O lo que está pasando en nuestra actualidad es que nos están separando, ¿no? Las mujeres enojadas con los hombres, las religiones que piensan que son las únicas y son las verdaderas, ya todo el mundo está separado, la política, los países, las guerras, todo es separación cuando en realidad estamos yendo en contra de esa ley, cuando en realidad todos deberíamos estar unidos. Es correcto. Totalmente correcto lo que dices. Aquí el tema fundamental es que precisamente los grupos de poder y el materialismo y el ateísmo hacen oposición a esto.
el principio es fundamental. Nosotros, aunque estemos experimentando la individualidad en este plano evidente, en realidad en el plano no evidente, que es sutil, estamos unidos. Somos uno. Estamos interactuando, estamos interconectados. No solamente entre seres humanos, con todas las cosas en el planeta, por ejemplo. En términos de las especies, este Rupert Sheldrake diría que es el campo mórfico. O sea, que hay un campo invisible que nos une. Pero más allá de ese campo mórfico, diría en las vertientes hindús, está la red de Indra. Ok, ¿y es lo que habla Jacobo Greenberg? Puede ser eso, la latiz. La latiz puede ser. O sea, hay una fuerza invisible que une todo. La red de Indra es una red que se dice que une todo y que genera la interconexión e interdependencia entre todo. Wow. En términos cabalísticos es que nosotros éramos una alma unificada, se crea el Big Bang y esa alma unificada en realidad es este universo, ¿sale? Y todo lo que existe en el universo es un subproducto de esa alma unificada, o sea, es lo mismo, somos lo mismo, nada más en esta realidad estamos experimentando la individualidad de la división, pero en realidad todo está unido. Entonces, partiendo de esa idea, de lo que tú acabas de decir, entonces, toda idea que divida es una idea equivocada. Ojo. ¿Sale? Acuérdate el principio básico de la guerra, de las guerras, el principio básico de las élites es divide y vencerás. ¿Sale? Sí. Por eso los partidos nos están dividiendo. Los partidos tienen una base equivocada. Los partidos no representan a la sociedad, ponen a sus propios candidatos, por ejemplo, ¿sale? No los candidatos de la ciudadanía, sino los candidatos de un grupo de interés, ¿sale? Y utilizan las ideologías. Y las ideologías todas dividen. Entonces tienes socialismo, capitalismo. Tienes marxismo, ¿no? Tienes todos los ismos. Todos los ismos hacen esto, hacen un ismo. Dividen. Hacen un ismo. Machismo, feminismo. Exacto, ¿no? Racismo. Racismo. Todos los ismos dividen. Entonces, donde ustedes vean que el discurso de esa persona divide, vamos a decirlo, es un discurso satánico. Claro. ¿Sale? Es un discurso que divide a la humanidad. Claro. Y todo discurso que unifique, Sí. ¿sale? Que sea amoroso, entonces es un discurso que está alineado a las fuerzas universales. Claro, porque la unificación va de la mano del amor. Exacto. O sea, si yo te amo, no tengo por qué juzgarte ni sentirme superior a ti. Así es, ni diferente a ti. Por eso, exacto, y por eso también el capitalismo en sus bases está equivocado, porque en todo caso no es competencia, sino es complementariedad, es cooperación. ¿Vale? No, yo no compito contigo, yo me complemento a ti, yo coopero contigo para que como sociedad estemos mejor. Entonces, esa es la idea fundamental, qué bueno que lo retomas. Y entonces es súper importante porque vemos muchos fenómenos, mucha gente que lo que hace precisamente es ir en contra de todo esto que estamos diciendo. Claro. Entonces, bueno, es importante señalarlo y ver que creo que esto que estamos transmitiendo sí puede servir de algo para aprender a discriminar y a discernir cuando una información dentro de todo este mare magnum de inconsciencia y de información, de materialismo y de desinformación nos llevan. Y sabes qué, además yo creo que aquí hay una palabra clave que nos puede ayudar a discernir. Si algo te genera miedo, no va por ahí. Así es correcto. O sea, es correcto. Todo este rollo del apocalipsis y de que un cometa y de que nos van a destruir y que todo va a ser caos, mejor hazte un lado. Qué bueno que lo dices, del Armagedón, ¿no? Del apocalipsis y todo esto. Precisamente sí están pasando estos fenómenos, ¿sale? Pero son fenómenos que están pasando transitorios, no donde se va a acabar el mundo y la humanidad va a perecer. O sea, ¿quiénes son todas esas babosadas? Sí. Regresemos a lo básico, a lo lógico. Dios es muy lógico y nos dio leyes muy lógicas.
Cuiden lo que piensan, sienten, dicen y hacen, y en razón de eso ustedes estarán afectando su futuro y su presente y por supuesto su pasado. Claro. ¿Vale? Y entonces guíense con estas leyes y entonces trasciendan el miedo, trasciendan el ego, que eso es lo que venimos a hacer. Estamos viviendo una época precisamente de transición donde ya debemos de trascender la emoción, trascender el ego y el miedo. Y trascender el miedo. Totalmente. Exacto. Bien, pues estuvo increíble este programa. Gracias, Gaby. Mau, muchas gracias por aceptar mi invitación. No, como gracias, siempre es un placer gracias. tenerte aquí en Exprésate. Es más, ya eres parte de Exprésate. Gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y dicen, wow, Mau, me encanta cómo se expresa, cómo habla, y además es muy buen biodecodificador emocional? Soy decodificador bioemocional, pero yo creo que más que eso, o sea, no me quiero meter tanto, limitarlo al tema de decodificación bioemocional. Soy un decodificador, te ayudo a destrabar patrones. Si traes por ahí alguna sí. enfermedad o algún rollo psicológico, él te ayuda a que puedas entender la raíz. Así es. Y además das conferencias. Doy conferencias de salud conciencial. Mi nombre es Mauricio López Quirarte. Fundamentalmente estoy en Facebook, más que en otras redes. Y bueno, ahí me encuentran. Y aquí con Gaby. Y aquí conmigo. Yo los invito para que me visiten en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, TikTok, como expresate.gabitelles. Publico estos podcasts en YouTube, en mi canal expresate.gabitelles. Dale click a la campanita, suscríbete y coméntame. Nos va a encantar saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Te latió este tema? ¿Te hace sentido? ¿Te da clic? Bueno, pues háznoslo saber. Yo soy Gaby Telles y en este momento decimos adiós.